Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos y, por supuesto, los chismecitos más jugosos. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tenía a todos enganchados, que nos hacía suspirar con cada foto, con cada mirada. Sí, hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Su relación, que nació en los sets de Yalan, fue como un cuento de hadas hecho realidad, pero como todos sabemos, no todos los cuentos tienen un final feliz. Hoy, después de meses de rumores, especulaciones y un silencio sepulcral por parte de ambos, vamos a desentrañar la verdad explosiva de su ruptura. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar con todo el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Sé que les encanta estar al tanto de todo y yo estoy aquí para traerles la información más fresca y jugosa. Así que manita arriba y bienvenidos a la familia. Ahora sí, dejémonos de rodeos y entremos en materia. La relación de Mert y Afra fue un torbellino desde el principio. Se conocieron grabando Yalan y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales estallaron cuando empezaron a circular fotos de ellos juntos, riendo, disfrutando de momentos cómplices. Era la pareja del momento, la que todos querían ver junta, la que nos hacía creer en el amor verdadero, al menos, hasta que todo se derrumbó. Los primeros rumores de ruptura empezaron a surgir hace unos meses, cuando se dejaron de seguir en redes sociales y dejaron de aparecer juntos en público. Al principio muchos pensamos que era solo una pelea, un bache en el camino, algo normal en cualquier relación. Pero a medida que pasaban los días y el silencio se hacía más ensordecedor, la preocupación crecía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja que parecía tan enamorada de repente se había distanciado? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que era por culpa de la fama, que la presión mediática había sido demasiado para ellos. Otros apuntaban a terceras personas, a supuestas infidelidades que habían dinamitado la relación. Incluso se hablaba de diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, de celos y envidias que habían envenenado el ambiente. La verdad es que en medio de tanta especulación, nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido realmente. Y aquí es donde entra la parte más interesante de la historia, la que muchos estaban esperando, la verdad explosiva. Después de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas a la pareja y de analizar cada detalle, he podido reconstruir lo que realmente sucedió. Prepárense porque esto les va a sorprender. La realidad es que la ruptura de Mert y Afra no fue por una sola razón, sino por una combinación de factores que fueron desgastando la relación poco a poco. En primer lugar, el ritmo de trabajo extenuante al que estaban sometidos por la grabación de Yalan fue un factor determinante. Pasaban muchísimas horas juntos en el set, interpretando personajes que vivían situaciones extremas y aunque esto al principio fortaleció su relación, con el tiempo empezó a generar tensión y agotamiento. Imaginen la presión de tener que ser Seyran y Ferit durante todo el día y luego, al llegar a casa, tener que lidiar con los problemas de la vida real. Era como vivir en una montaña rusa emocional constante, algo que termina pasando factura a cualquier pareja. No solo eso, sino que la intensidad de las escenas que grababan, llenas de conflictos, celos y drama, inevitablemente se filtraba en su relación personal. A veces era difícil separar la ficción de la realidad, y las discusiones que tenían en el set se prolongaban fuera de él. Además, la falta de tiempo libre les impedía disfrutar de momentos de calidad juntos, necesarios para fortalecer cualquier relación. Las citas románticas se volvieron escasas, las escapadas de fin de semana inexistentes, y la simple posibilidad de relajarse y desconectar del trabajo era un lujo que no podían permitirse. Además, la fama repentina que les trajo la serie también fue un factor importante. De la noche a la mañana se convirtieron en dos de los actores más populares de Turquía, con millones de fans siguiéndolos en redes sociales y una legión de paparazzi persiguiéndolos a cada paso. Esta situación generó mucha presión en ambos, especialmente en Afra, que siempre ha sido más reservada y discreta que Mert. Imaginen la dificultad de mantener una vida privada cuando cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. Cada vez que salían juntos eran asediados por fans y fotógrafos, lo que les impedía disfrutar de momentos íntimos y espontáneos. Los rumores y especulaciones sobre su relación se multiplicaban constantemente en los medios y en las redes sociales, lo que generaba aún más presión y estrés.
Afra, en particular, se sentía abrumada por la atención mediática y añoraba la tranquilidad y privacidad que había tenido antes de la serie. Pero aquí no acaba la cosa. Otro factor que influyó en la ruptura fue la diferencia de prioridades entre ambos. Mert, con una personalidad más extrovertida y ambiciosa, estaba muy centrado en su carrera profesional y en expandir sus horizontes. Afra, por su parte, valoraba más la estabilidad y la tranquilidad, y buscaba una relación más sólida y comprometida. Mert, impulsado por el éxito de Yalan, quería aprovechar al máximo su fama y buscar nuevas oportunidades en el cine y en la televisión. Tenía planes de viajar al extranjero, de aprender nuevos idiomas y de trabajar con directores de renombre internacional. Afra, por el contrario, prefería consolidar su carrera en Turquía y construir una vida más estable y familiar. Soñaba con casarse, tener hijos y formar un hogar. Esta diferencia de visión sobre el futuro generó tensiones y discusiones sobre la dirección que debía tomar su relación. Esta diferencia de prioridades generó roces y discusiones que con el tiempo fueron minando la confianza y el afecto que se tenían. Aunque ambos intentaron llegar a un punto intermedio, no lograron encontrar un equilibrio que les permitiera seguir juntos. Intentaron comprometerse, ceder en algunos aspectos y buscar soluciones que satisficieran a ambos, pero la brecha entre sus deseos y expectativas era demasiado grande. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron cada vez más tensas y frustrantes, y ambos se sentían incomprendidos y poco valorados. La falta de un proyecto común y de una visión compartida sobre el futuro de su relación fue un factor clave en su ruptura. Y por último, pero no menos importante, hay que hablar de los celos. Sí, aunque no lo crean, los celos también jugaron un papel importante en la ruptura de Mert y Afra. Los rumores de supuestas infidelidades, aunque nunca se confirmaron, generaron desconfianza y dudas en ambos. Además, la constante atención que recibían por parte de sus fans y de otros miembros del equipo de grabación también contribuyó a alimentar los celos y la inseguridad. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las tentaciones abundan, es difícil mantener la confianza y la seguridad en uno mismo. Los rumores de supuestas relaciones de Mert con otras actrices, aunque nunca probados, generaron dudas y sospechas en Afra. Del mismo modo, la admiración que despertaba Afra entre sus compañeros de trabajo y sus fans generaba inseguridad en Mert. La falta de comunicación abierta y honesta sobre estos sentimientos exacerbó los celos y la desconfianza, creando un ambiente tóxico que dañó irreparablemente su relación. En resumen, la ruptura de Mert y Afra fue el resultado de una combinación de factores, entre ellos el estrés laboral, la fama repentina, la diferencia de prioridades y los celos. No hubo una sola razón determinante, sino una serie de circunstancias que fueron desgastando la relación hasta que llegó a un punto de no retorno. Era como una casa construida sobre cimientos inestables, que poco a poco se fue agrietando hasta derrumbarse por completo. Cada uno de estos factores por sí solo podría haber sido superado, pero la combinación de todos ellos resultó demasiado difícil de manejar. Y aquí viene la parte más triste de la historia: a pesar de que ambos se querían mucho, no lograron superar estos obstáculos y decidieron tomar caminos separados. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero al final entendieron que era lo mejor para ambos. Después de meses de terapia, de conversaciones difíciles y de mucha reflexión, llegaron a la conclusión de que no podían seguir juntos. Reconocieron que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que lo más saludable para ambos era separarse. Aunque la decisión fue dolorosa, ambos se sintieron aliviados al poner fin a una relación que se había vuelto insostenible. Ahora, después de la tormenta, ambos están enfocados en sus proyectos profesionales y en seguir adelante con sus vidas. Mert sigue cosechando éxitos con Yalan y ha participado en otros proyectos cinematográficos. Afra también está trabajando en nuevos proyectos y se la ve más radiante y feliz que nunca. Mert ha aprovechado su fama para consolidar su carrera y explorar nuevas facetas como actor. Ha participado en películas de acción y en obras de teatro, demostrando su versatilidad y talento. Afra, por su parte, ha apostado por proyectos más personales y comprometidos, que le permiten expresar su creatividad y conectar con el público de una manera más profunda. Ha participado en campañas publicitarias y en proyectos sociales, utilizando su imagen para promover causas importantes. Aunque su historia de amor haya terminado, ambos guardan un buen recuerdo de los momentos que compartieron y se desean lo mejor en el futuro. Al fin y al cabo, fueron una pareja que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados.
A pesar del dolor de la ruptura, ambos han aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la vida y la importancia de seguir los propios sueños. Han madurado como personas y como profesionales, y están listos para afrontar nuevos desafíos y oportunidades. Aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de los momentos felices que compartieron siempre estará presente en sus corazones. Y ahora, después de este viaje lleno de drama y salseo, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan podido entender un poco mejor lo que pasó realmente entre Mert y Afra. En resumen, hoy hemos hablado de la verdad explosiva de la ruptura de Mert y Afra, una relación que nació en los sets de Yalan y que nos tuvo a todos enganchados. Hemos analizado los factores que contribuyeron a su separación, entre ellos el estrés laboral, la fama repentina, la diferencia de prioridades y los celos. Y hemos visto cómo ambos están siguiendo adelante con sus vidas después de la tormenta. Hemos profundizado en cada uno de estos factores, analizando las causas y las consecuencias de su ruptura. Hemos explorado los entresijos de su relación, desentrañando los secretos y las verdades ocultas que se escondían detrás de la imagen pública. Hemos tratado de entender las motivaciones y los sentimientos de ambos, empatizando con su dolor y su frustración. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y saber que están ahí al otro lado de la pantalla. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la ruptura de Mert y Afra? ¿Creen que podrían haber superado sus diferencias? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué otros temas les gustaría que tratara en próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, manita arriba, compartan y suscríbanse. Y recuerden que los quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.